En este video hablaremos de la hemostasia, describiendo todo el proceso desde que se lesiona el vaso hasta que se retira la fibrina. Para eso tendremos que saber qué es la hemostasia. Es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión, después de un daño vascular. La hemostasia para su estudio se divide en primaria y secundaria. La hemostasia primaria se refiere a la adhesión, activación, secreción y agresión plaquetaria. La hemostasia secundaria involucra la activación del sistema enzimático de coagulación, cuyo principal objetivo es la formación de la trombina y fibrina para la estabilización del coágulo. Finalmente se encuentra el proceso de fibrinólisis, el cual se encarga de remover el resto del coágulo una vez reparado el daño tisular. Este proceso empieza cuando ocurre una lesión en el vaso. Ante una lesión vascular, las plaquetas se unen en el subendotelio expuesto a la sangre. La proteína GP1B, que se encuentra en la membrana plaquetaria, junto con el factor 9, se unen con el colágeno que se libera en la lesión. Esta unión se estabiliza con el factor von Willebrand, cambiando su conformación para que se puedan unir. A esta fase se le llama adhesión plaquetaria. Al activarse, las plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas con pseudópodos. Simultáneamente, ocurre la secreción plaquetaria de sustancias activas almacenadas en los gránulos: adenosina, trifosfato, factor plaquetario 4, calcio, serotonina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, tromboxano A2, factor 5, fibrinógeno. Algunas de estas sustancias consideradas agonistas aceleran la formación del coágulo plaquetario y la aparición tisular. Los agonistas estimulan la unión de unas plaquetas con otras. El reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento del coágulo se conoce como agregación plaquetaria. En este punto, el coágulo es una masa de plaquetas desgranuladas, empacadas estrechamente y rodeadas de muy poca fibrina. Para la agregación se requiere fibrinógeno y su receptor, la glucoproteína 2B con el factor 3A. La membrana de las plaquetas activadas también ofrece el ambiente ideal para acelerar la generación de fibrina, al proveedor de fosfolípidos necesarios para la formación del coágulo definitivo, principalmente una lipoproteína denominada factor plaquetario 3. Además, la membrana plaquetaria activada tiene otros fosfolípidos ligados para los factores 5 activado, 8 activado, 9 activado y 10 activado. Acelera y localiza la activación del factor 2 y 10 en el sitio de la lesión vascular y protege al factor 10 activado de la inhibición por AT3. Bien, ahora veremos la hemostasia secundaria. Como ya vimos, la hemostasia primaria es el procedimiento por el cual se crea el tapón temporal, que necesita de una red de fibrina, la cual es creada con la hemostasia secundaria, con la cascada de coagulación. La hemostasia secundaria, con la cual se crea el tapón definitivo de fibrina a partir del tapón plaquetario, consiste en una cadena de reacciones que activan los factores de coagulación, representados por números romanos. Esta cadena se puede diferenciar en dos secuencias. Una es la vía extrínseca o tisular y la otra es la vía intrínseca. La vía extrínseca es la más importante. Esta comienza por el factor tisular o factor 3, liberado por el endotelio, que junto al factor 7 activado que proviene del factor 7 más calcio, catalizan el paso del factor 10 al factor 10 activado. Esta es la vía común. Después pasamos a la intrínseca. Esta empieza cuando la sangre entra en contacto con el colágeno del vaso dañado, activando el factor 12. El factor 12 activado con calcio activan el factor 11, que activado junto con calcio activará el factor 9, que pasará a ser el factor 9 activado. Este factor 9 activado, junto con el factor 8 activado, que procede del factor 8 más calcio, pasará a activar el paso del factor 10 a factor 10 activado. Como podemos observar, en cualquiera de estas dos vías termina en 10 activado. El factor 10 activado más el factor 5 activado darán paso a la protrombina, o también conocida como factor 2. La protrombina será activada a trombina, o también factor 2 activado. Esta catalizará el paso de fibrinógeno a fibrina. El fibrinógeno, también conocido como factor 1, pasará a fibrina. La fibrina es el factor 1 activado.
La presencia de esta fibrina se encontrará en monómeros de fibrina, que se irán estableciendo por enlaces cruzados por la acción del factor 3 activado, y acabará produciendo polímeros de fibrina, los cuales darán estabilidad al tapón plaquetario y constituirá el coágulo definitivo.